En la lección de hoy hablaremos de tres conceptos: el reactivo límite, la eficiencia de la reacción y la pureza de los reactivos, y cómo estos van a afectar los cálculos estequiométricos. Iniciemos pues con el reactivo límite. Cuando se acaba un reactivo en una reacción química, pueden suceder dos cosas. La primera es que la reacción termine de tajo, y la segunda es que la reacción se haga gradualmente más lenta hasta detenerse del todo. En cualquiera de los dos casos, el reactivo límite se define como aquel que se encuentra en menor cantidad o que es consumido más rápido, limitando la producción de la reacción química. De acuerdo con lo anterior, los ejercicios de lápiz y papel por lo general nos piden determinar cuál es el reactivo límite en una reacción determinada. Y en estos casos, volvemos a tener dos especies químicas. El problema es que en este caso de ambas nos van a dar dato numérico, así que tenemos que redefinirlas del siguiente modo. La sustancia A será el sospechoso de ser el reactivo limitante. Se lo va a reconocer porque su coeficiente estequiométrico es el más grande de la pareja a comparar y por lo tanto probablemente va a ser el que se consuma con mayor rapidez independientemente de la cantidad presente en la reacción. La sustancia B, por el contrario, va a ser el sospechoso de ser el reactivo en exceso. Sin embargo, una cosa es la sospecha y otra cosa es que realmente cumplan esos roles. Para saber cuál es cuál, en la realidad, el reactivo límite emplearemos la fórmula del equilibrio estequiométrico, pero esta fórmula la despejaremos a ceros. Sin embargo, antes de despejarla a ceros, vale la pena realizar un pequeño análisis. Esta fórmula, tal cual está expresada, me dice que se logra una igualdad estequiométrica si hay una cantidad estequiométrica de los dos reactivos. Sin embargo, si uno está en exceso y otro está limitado, significa que esta igualdad ya no se cumple. Por lo tanto, si los moles de la sustancia B son mayores de los necesarios, entonces la multiplicación del coeficiente estequiométrico de A por los moles de B me dará un valor más grande que la pareja contraria. En otras palabras, en esta comparación, el que tenga el menor producto de los dos va a ser el reactivo limitante y el que tenga el mayor producto de los dos va a ser el reactivo en exceso. Sin embargo, vamos a igualar esta fórmula a ceros para obtener una fórmula mucho más sencilla que me permita determinar quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso en una sola operación. Entonces, vamos a despejar a ceros. Eso significa que debo pasar uno de los dos que está sumando a restar y la igualdad va a quedar sobre un cero. Una vez tenemos esta igualdad, debemos reconocer que esta resta no siempre nos va a dar cero, ya que no siempre vamos a tener cantidades estequiométricamente perfectas de las cantidades de reactivos. Por lo tanto, vamos a redefinir cero como la variable RL o reactivo límite. Lo más conveniente es despejar de forma tal que los moles de la sustancia B queden como positivos. Así, si el resultado de la resta es positivo, confirmaremos que A es la sustancia limitante. De lo contrario, A será el reactivo en exceso. El problema es que en los ejercicios de lápiz y papel no siempre nos dan las dos sustancias o reactivos en moles, por lo que debemos tener en cuenta los casos en que la sustancia A esté en gramos y la B en moles, la sustancia A esté en moles y la B en gramos, o la más común, que ambas sustancias se encuentren en gramos. En tal caso, deberemos emplear la fórmula de la masa molar, en la que masa en gramos va a ser igual a moles por la masa molar, para poder determinar las fórmulas auxiliares. Ahora, debido a la limitación de tiempo, voy a enseñar cómo obtener el último caso, que es el más complicadito y el más común, en el que ambas sustancias A y B se encuentran en gramos. Entonces, lo primero que debemos hacer es manipular la fórmula 3, de forma tal que despejemos los moles de sustancia. Para ello, entonces voy a pasar los gramos a la derecha, simplemente es invertir la fórmula, aquí no cambia nada. Simplemente lo hago para que la variable que deseo despejar me quede a la izquierda.
Ahora sí, la masa molar se encuentra multiplicando, por lo tanto va a pasar a dividir. Ahora, ¿qué es lo que me dice esta fórmula manipulada? Que los moles de cualquier sustancia van a ser igual a sus gramos dividido entre su masa molar. Por lo tanto, si no me dan los moles de B, sino los gramos de B, lo único que debo hacer es reemplazar masa en gramos dividido la masa molar por los moles. Miremos cómo quedaría reemplazando por los moles de B. Ahora, como se pueden dar cuenta, en lugar de escribir los moles de B, escribí lo que representaría en términos de gramos y masa molar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los moles de A. Y esta sería la fórmula del reactivo límite en el caso de que nos den ambas sustancias en gramos. Y la resta pues vuelve a ser directa. Si me da positivo, significa que la masa en gramos está en exceso de la sustancia B y la masa en gramos es limitante de la sustancia A. Si me da ceros, significa que tenemos una mezcla estequiométrica en la que no hay sobrantes de ninguno de los dos, y si me da un valor negativo, significa que la sustancia A está en exceso y que la sustancia B es el limitante. Ahora, en caso de que solo me pregunten por los gramos de uno y los moles de otro, significa que no tendré que realizar el reemplazo de la masa en gramos y la masa molar en todos los moles, sino que solo en uno. Ahora miremos un ejemplo. Determinar el reactivo límite de la reacción de respiración celular aeróbica cuando se hacen reaccionar 25 gramos de glucosa y 40 gramos de oxígeno. Entonces, vamos a dividir ya estos problemas de estequiometría en tres pasos. El primer paso es determinar las fórmulas y ecuaciones, el segundo paso es determinar numéricamente cuáles son mis variables y el tercer paso es reemplazar y obtener el resultado. Entonces, en el primer paso lo que debo identificar es la fórmula que debo emplear. Me están pidiendo reactivo límite y de ambas sustancias me dan gramos y gramos. Por lo tanto, debo emplear la fórmula que obtuvimos anteriormente. Y adicionalmente, voy a necesitar la ecuación química balanceada porque esta fórmula me pide los coeficientes estequiométricos de la ecuación química. El segundo paso es identificar las variables. Y las variables no son otra cosa que lo que me pide la fórmula del reactivo límite para poder funcionar. Pero voy a necesitar identificar primero cuál va a ser mi sustancia A y cuál va a ser mi sustancia B. Es decir, cuál va a ser mi sospechoso de ser el reactivo límite y mi sospechoso de ser el reactivo en exceso. Entonces vamos a ver. El oxígeno, en este caso, que es uno de los enunciados, posee un coeficiente estequiométrico de 6. Y la glucosa, que es el otro enunciado del problema, tiene un coeficiente estequiométrico de 1. Eso quiere decir que se consumen 6 oxígenos por cada glucosa. Y por lo tanto, el oxígeno va a ser mi sospechoso de ser el reactivo limitante y la glucosa mi sospechoso de ser el reactivo en exceso. Una vez que ya he identificado quién es mi sospechoso de ser el reactivo limitante y el reactivo en exceso, vamos a identificar el resto de variables. Entonces, el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 6, mientras que el coeficiente estequiométrico de la glucosa es 1. La masa en gramos de mi sospechoso en el dato del problema son 40 gramos, mientras que la masa del sospechoso de estar en exceso va a ser 25 gramos. En cuanto a las masas molares, lo que vamos a hacer es calcularlas directamente en la calculadora, debido a que no tengo tanto tiempo o espacio para escribir todo el cálculo. Entonces recuerden que la masa molar de una molécula dependerá de la cantidad de átomos de cada elemento y del elemento que la esté formando. Entonces, por ejemplo, para el caso del oxígeno, en la tabla periódica cuando redondeamos a 100 decimales, me quedaría 16 gramos por cada oxígeno, pero como tengo dos oxígenos, entonces va a ser 16 por 2. Resultado, 32. Y como es una masa molar, le colocaré las unidades gramos por cada mol. En la glucosa tengo carbono, que en la tabla periódica lo redondeamos a 12, y este se repite 6 veces. Por lo tanto, 12 por 6. Más. Tengo hidrógeno, que en la tabla periódica va a tener un peso atómico de 1 y se repite 12 veces. Por lo tanto, por 12. Más oxígeno, que ya habíamos dicho que en la tabla periódica va a ser 16 y se repite 6 veces en esta molécula.
El resultado, 180 gramos por cada mol. Una vez que tengo estos datos, procedo a retomar la fórmula del reactivo límite y a reemplazar los coeficientes y variables. Entonces, en lugar de la masa de gramos de B, voy a escribir 25 gramos y en lugar de su masa molar voy a escribir 180 gramos por cada mol. En lugar de B voy a escribir 1, pero el 1 no se toma en cuenta, así que simplemente lo cancelo. En lugar de la masa en gramos de A voy a escribir 40 gramos y en lugar de su masa molar voy a escribir 32 gramos por cada mol. Al realizar la resta, no nos vamos a fijar en el valor numérico, sino en si es positivo, negativo o cero. Si el resultado es positivo, vamos a confirmar nuestra hipótesis nula, por así decirlo, en la que la sustancia A es limitante y la B está en exceso. Si el resultado nos da negativo, entonces la hipótesis va a ser la alternativa en la cual la sustancia B va a ser el limitante y la sustancia A va a estar en exceso. Y si nos da 0, entonces vamos a tener una mezcla estequiométrica en la que no hay sobrantes de ninguno de los dos reactivos. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Vamos a tomar A6 y lo voy a multiplicar por la división entre 25 y 180. Resultado que voy a restar con la división de 40 entre 32 encerrado entre paréntesis. No olviden los paréntesis o este ejercicio probablemente no le va a dar. Y el resultado es un valor negativo. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta, diremos que la sustancia oxígeno molecular se encuentra en exceso y la sustancia glucosa es el reactivo limitante en este problema. Los cálculos estequiométricos que hemos visto hasta el momento tienen trampa cuando los comparamos con sus correspondientes experimentales. Y es que cuando realizamos los procedimientos nos damos cuenta que el producto real siempre es menor al producto teórico. ¿Por qué sucede esto? Se debe a que algunos presupuestos que empleamos en los capítulos introductorios de estequiometría son falsos. Por ejemplo, asumimos que las reacciones son completas, que no hay equilibrio químico, que no hay reacciones secundarias, que las transferencias de sustancias son perfectas y sin pérdidas de materia y que los reactivos son puros. En la realidad tenemos muchas reacciones que son incompletas o demasiado lentas para que todos los reactivos se consuman en el lapso de tiempo que dura la práctica de laboratorio. Por otra parte, muchas reacciones son reversibles, por lo que nunca se consumen todos los reactivos. En algunos reactivos pueden tener varias rutas de reacción, lo cual implica la formación de otros productos que no estamos considerando en la ecuación ni en la estequiometría. Además existen errores experimentales en la medida de la masa y la transferencia de sustancias de un lugar a otro, especialmente debido a que el polvo, que es el estado en que medimos la masa en muchos reactivos, tiende a quedarse pegado en la superficie de los recipientes de medición, como los vidrios de reloj, por lo que hay pérdida de masa de reactivos. Finalmente, la calidad de los reactivos determina mucho. Si el reactivo es de menor calidad, ya sea porque es más barato o porque es muy viejo, las impurezas pueden afectar los presupuestos de medida de masas y el resultado estequiométrico de una ecuación química. Todos estos procesos se conjugan para hacer que la cantidad de producto experimental sea inferior a la cantidad de producto teórico, y la diferencia entre ambos valores se denomina eficiencia de la reacción, la cual es un valor adimensional que se representa en frecuencias o en porcentajes. Una eficiencia del 100% es imposible. Del 90% o superior se denomina excelente, hasta el 80% como muy buena, hasta el 70% como buena y hasta el 50% se denominará aceptable. Por debajo de eso se clasifica como una eficiencia pobre. Cabe destacar que esos porcentajes son arbitrarios y muchas reacciones de importancia manifiestan porcentajes ridículamente pequeños bajo la mayoría de las condiciones de laboratorio. Es un valor adimensional que se puede calcular tanto con gramos como con moles, y en reacciones donde hay exceso de uno de los reactivos la eficiencia se calcula con respecto al reactivo límite.
Aparte de los detalles anteriores, lo bueno es que la fórmula para obtener esto es bastante sencilla. Entonces, el porcentaje de la eficiencia de la reacción va a ser igual a la masa experimental dividida la masa teórica multiplicado por 100%. Recuerde que esta fórmula se puede modificar pasando de masa en gramos a masa en moles y daría exactamente igual. Ahora analicemos un ejemplo. El titanio es un metal fuerte y ligero, resistente a la corrosión que se usa en la construcción de naves espaciales, aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene por reacción de cloruro de titanio 4 con magnesio fundido a 950 grados centígrados. En cierta prueba piloto se hacen reaccionar 379,8 gramos de tetracloruro de titanio con 72,6 gramos de magnesio y se obtienen experimentalmente 71 gramos de titanio. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción si el rendimiento teórico del titanio puro es de 71,8 gramos? Entonces aquí hay varios datos que no nos importan y son distractores. Lo que debemos enfocarnos es responder la pregunta. Y la pregunta me están pidiendo el rendimiento de la reacción o eficiencia de la reacción. Y en ese caso, mi atención solo debe fijarse en los resultados experimentales y los resultados teóricos. Y vamos a emplear, por lo tanto, la fórmula de la eficiencia porcentual de la reacción. Vamos a hacerlo más rápido en este caso. Entonces, voy a reemplazar la masa en gramos experimental por el dato experimental, que fue 71 gramos de titanio. Y en masa teórica, lo esperado era 71,8 gramos. Por lo tanto, lo único que nos resta es realizar el cálculo. Entonces, 71 por 100 dividido 71,8. Resultado 98,88 que redondeo a 98,9% debido a que los datos me los estaban entregando en 3 cifras significativas. Ahora el problema radica en que no siempre estos ejercicios me los van a entregar directamente para reemplazar. A veces hay que manipular la fórmula. Miremos un segundo ejemplo. Teóricamente se deberían obtener 64,2 gramos de urea, pero se sabe que la eficiencia de la reacción ronda el 93%. Determinar la masa que deberíamos obtener realmente al realizar el experimento. Entonces, vamos a retomar la fórmula de la eficiencia porcentual de la reacción. Sin embargo, antes de reemplazar a la loca, lo que debemos es despejar la variable de la pregunta. Me dicen determinar la masa que deberíamos medir realmente al realizar el experimento. Eso significa que debo despejar la masa experimental. Por lo tanto, voy a invertir el orden de modo tal que la variable que pretendo despejar me quede a la izquierda y todo lo demás a la derecha. Y ahora sí puedo hacerlo más cómodamente. Entonces, la masa porcentual teórica, que es lo que deberíamos obtener, va a pasar de dividir a multiplicar. Y el 100% va a pasar de multiplicar a dividir. Ahora, eso me permite hacer de hecho el análisis dimensional. Eficiencia de la reacción porcentual me van a dar en porcentajes. Voy a tener un porcentaje que multiplica y un porcentaje que divide que se van a cancelar. Por lo tanto, mejor borro el porcentaje y la eficiencia de la reacción la voy a transcribir sin su unidad porcentual. Y así me ahorro un poco de tiempo. Y el resultado va a estar expresado en gramos, justo en la misma unidad de la variable que pretendo calcular. Ahora, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Iniciemos pues con la eficiencia, que voy a escribir 93 porque ya había cancelado analíticamente en mi cabeza el porcentual. Y la masa en gramos teórica va a ser 64,2 gramos. Ahora lo único que resta es obtener el resultado. Entonces va a ser 1 dividido entre 100 por 93 por 64,2. El resultado va a ser inferior al que ya habíamos obtenido teóricamente debido precisamente a los problemas de rendimiento de cualquier reacción química. Entonces el resultado va a ser igual a 59,7 gramos. Finalmente hablaremos de la pureza.
Las sustancias y reactivos químicos producidos por la industria química pueden contener una cierta cantidad de impurezas, tales como metales pesados, inertes y otros. Cuando se realizan cálculos estequiométricos es necesario tener en cuenta el porcentaje de pureza de los reactivos, y eso se traduce en fórmulas. Entonces se denominará pureza porcentual al porcentaje efectivo de reactivo puro en la masa total, que va a representarse como pureza porcentual igual a la masa en gramos de la sustancia pura dividido a la masa en gramos de la sustancia impura multiplicada por 100. Por lo general, en los enunciados del problema nos entregan el porcentaje de pureza. El problema es que en las ecuaciones debemos emplear la pureza como una frecuencia. Por suerte, transformar la pureza a frecuencia es muy fácil y simplemente se trata de dividir entre 100 al porcentaje de pureza. Y es esta pureza en frecuencia la que debemos aplicar en las fórmulas. La frecuencia de la pureza siempre va a multiplicar al valor de la masa que se encuentre en la ecuación estequiométrica. Y para ver esto, miremos un ejemplo. Por descomposición térmica del mármol se obtiene cal, según se muestra en la siguiente ecuación química balanceada. Ahora nos preguntan qué peso, que es una forma arcaica para expresar la masa de mármol del 95% de pureza, se precisa para obtener 1,07 kilogramos de cal. Entonces vamos a analizar primero como si el porcentaje de pureza no existiera. Eso lo vamos a meter como último pedazo de nuestro análisis. Entonces me están pidiendo una masa y me dan una masa. Por lo tanto, necesito escribir la ecuación estequiométrica de masa a masa. Ahora viene la parte analítica. Necesito identificar de quién es ese 95%, si del dato o de la incógnita. Entonces, me dicen qué peso de mármol del 95%. Entonces eso significa que ese 95% pertenece a la incógnita. Entonces, como había dicho, se trata de la pureza de B. Y la pureza siempre va a multiplicar a su valor de masa. Por lo tanto, esto se multiplica a la masa de su sustancia. Y por lo tanto, tengo que nuevamente despejar la masa de la incógnita. Por lo tanto, la pureza de la incógnita va a pasar de multiplicar a dividir. Ahora, una vez que tengo esto, simplemente se trata de identificar lo demás. Voy a escribir la ecuación química balanceada. Posteriormente voy a identificar mis variables. Entonces me dicen, ¿qué peso de mármol? Por lo tanto, el mármol va a ser la incógnita y la cal o el óxido de calcio va a ser el dato. Una vez he identificado mis sustancias, el siguiente paso es identificar los coeficientes estequiométricos que son 1 y 1. En el siguiente paso debemos determinar la masa molar del óxido de calcio y del carbonato de calcio. Debido a que no tengo tiempo, voy a escribir las masas molares y me van a tener que creer por el momento. Entonces, la masa molar del óxido de calcio va a ser igual a 56 gramos por cada mol y la del carbonato de calcio 100 gramos por cada mol. Recuerden que esos datos van a salir de la tabla periódica y de la cantidad de átomos en la molécula. Finalmente vamos a tener la masa en gramos del dato, que es 1,070 kilogramos. Y la pureza de la sustancia incógnita, que era 95%, pero que lo voy a expresar como una frecuencia para poderla usar en la fórmula. Por lo tanto, la voy a expresar como 0,95. En el siguiente paso, simplemente se va a tratar de reemplazar las variables en la fórmula y obtener la respuesta. Por lo tanto, igual que en ejercicios anteriores, se trata de retomar la fórmula y realizar la parte analítica. Entonces, tengo una masa molar que multiplica y una masa molar que divide, por lo tanto sus unidades, gramos por cada mol, se cancelan mutuamente. Por lo tanto, en lugar de la masa molar de B, simplemente tengo que escribir 100 sin unidades. En lugar de la pureza de B, voy a escribir 0,95. En este caso, los coeficientes estequiométricos ambos valen 1, por lo tanto todo este término se cancela. En lugar de la masa en gramos del dato, voy a escribir 1,07 kilogramos. Y en lugar de la masa molar del dato, voy a escribir 56.
El resultado se expresará en kilogramos, que son unidades de masa no específica, y simplemente se trata de calcularlo. Entonces voy a tomar 100 dividido entre 0,95 y eso lo voy a multiplicar por 1,07 dividido 56. Y el resultado va a ser igual a 2,01. Voy a expresar esto en exactamente dos cifras significativas, ya que tenemos dos datos, la masa y el porcentaje. Y el porcentaje está expresado únicamente en dos cifras significativas, que era el 95. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser 2,0 kilogramos. Y así es como se resuelven los ejercicios de pureza. Por lo tanto, tenga en cuenta que en los ejercicios de pureza la parte más importante en la que uno la puede embarrar más fácil es en asociar esa pureza al dato o a la incógnita y después hacer la manipulación algebraica de alguna de las ecuaciones estequiométricas que debamos emplear. Por lo demás, simplemente repetir el proceso: fórmula, variable y solución. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.